Lectura del libro del Génesis. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo. Él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac. Ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Palabra de Dios. Al salmo respondemos, caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Tenía confianza, incluso cuando dije, qué grande es mi desgracia, qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Caminaré en presencia del Señor. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre, por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré tu nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. En la segunda lectura, Pablo nos muestra el inmenso amor de Dios por nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo, el que murió, más aún el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Palabra de Dios. En el Evangelio escuchemos el relato de la transfiguración de Jesús en el Evangelio. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas.
Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaba lleno de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino solo a Jesús con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban: ¿qué significaría resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. No hay wifi. Okay. Bueno, la primera lectura, que nos puede parecer algo aberrante, ¿cómo puede ser de que Dios le pida en primera instancia que Abraham vaya y sacrifique a este hijo, que le vino después prácticamente de un siglo, ¿no? Estuvo un siglo pidiendo para que le llegue un hijo, le llegó ese hijo y de golpe siente que Dios le dice: tenés que sacrificar a tu hijo, ¿no? ¿Y Abraham qué hace? ¿Empieza a quejarse? ¿Empieza a gozo? No. Pero eso no significa que interiormente tenía todo su proceso. Una, porque en el tiempo de Abraham todos hacían eso. Todos los pueblos que rodeaban a Abraham eran toda gente que sacrificaba a sus hijos. El primogénito era pasado por el fuego, se lo entregaba al Dios que sea. Una que en aquel tiempo no es que teníamos una claridad de que hay un solo Dios, sino que cada pueblo tenía su Dios y todos los dioses eran respetados y cada uno tenía su culto. Lo que creo que Abraham se habrá entristecido interiormente pensando que Dios, que había hablado con él, que le había manifestado su camino, que le había dado la vida y lo que él más quería, que era un hijo, de golpe era como los demás, ¿no? Le pedía lo mismo que los otros. Era en última medio sanguinario como los otros. Igualmente no se negó, sino que emprendió todo el camino para obedecer a Dios, aún a costa de todos esos sentimientos encontrados que podemos llegar a tener. Por eso que también nosotros tenemos a Abraham como padre en la fe, porque el viejito en todo momento, y aún sabiendo que junto con la muerte de su hijo iba a morir él, no porque muera físicamente, sino que sabemos que en un hijo es como que se proyecta toda nuestra vida, y es el signo de la continuidad de nuestra vida. Entonces, al desaparecer nuestro hijo, ya desaparecimos nosotros. Hoy es el día donde uno tiene que sacrificar sus hijos. No de la manera cruel, porque nosotros ya somos cristianos y venimos después de tantos miles de años ya con otra visión de las cosas, y en ningún momento se nos ocurriría, ni siquiera Dios nos pediría esto, ¿no? Pero sí llega el momento de sacrificar algo que ocupa el lugar de los hijos, ¿no? Cada uno de nosotros interiormente tiene cosas que no puede soltar, que cree que son constitutivas. Cosas que a veces están tan arraigadas que crean hábito en nosotros, y esos hábitos que crean en nosotros no nos dejan nunca salir de la mediocridad con la cual vivimos, sino que siempre es lo mismo. Siempre estamos luchando contra lo mismo, pero en última no luchamos, porque en última ya tenemos aceptado de que somos así, de que tenemos algo mediocre adentro que no podemos sacrificar, no podemos sacar de nosotros, no podemos poner en el altar y decir basta, que se termine. Cada uno sabe qué, pero atrás, al lado nuestro, siempre hay algo de nosotros
No como el otro yo del doctor Merengue. Antiguamente había un coso donde era toda una persona correcta por fuera, pero sin embargo tenía algo que siempre estaba respondiendo por fuera, por interiormente, que no tenía nada que ver con aquello que tiene que ver por fuera, ¿no? Bueno, lo que Dios quiere es que uno integre las cosas, ¿no? Y en eso, todo aquello que ocupa el lugar de hijo y que no es hijo, sino que uno lo cuida. Yo me acuerdo una vez de alguien que era muy propenso al alcoholismo y que justamente el sacerdote le dijo: lo querés más que a tus hijos, vas a tener que sacrificarlo, vas a tener que poner tu alcoholismo en el altar de Dios y decir basta, porque lo estás prefiriendo más que a tu misma familia, que a tus mismas cosas, que a todo lo que tenés alrededor. Entonces uno poder cambiar la mentalidad en esta cuestión en la cual Dios nunca te va a pedir que pongas la mano sobre el amor, que son los hijos que han venido por el amor, pero sí por aquellos que son parte del egoísmo y que nosotros tenemos como hijos. El cual, por amor, este hijo, ¿no es cierto?, que iba a ser sacrificado, de golpe dijo: no pongas la mano sobre él. Y le perdonó a su hijo y apareció el carnero que fue ofrecido en lugar de su hijo, ¿no? Sin embargo, Dios no tuvo la misma actitud con su hijo. De hecho, leemos en la segunda lectura, ¿no es cierto?, que si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá todas clases de favores? De golpe, el Dios que te está pidiendo que rescates a tu hijo, que sacrifiques lo malo que hay en tu vida, pero que en todo momento optes por la vida, de golpe Él entrega a su hijo por nosotros. Y de hecho, vemos en el Evangelio todo lo que va precediendo, diríamos, a lo que leemos hoy, que es la parte de la transfiguración. Ya Jesús viene anunciando su muerte. Jesús ya le había dicho a los discípulos, ¿no es cierto?, cómo iba a morir. De ahí que Pedro también le dijo: no seas mala onda, Jesús, ¿cómo va a venir a hablar de muerte acá? Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son de Dios, sino que son de los hombres. No entendía Pedro nada de todo esto. Por eso, cuando dice, siempre digo, Pedro, Santiago y Juan, ¿no es cierto? Uno va viendo un poco en las Escrituras, siempre parece que fueran los más amigos de Jesús, y por eso se los llevaba aparte, ¿no? Siempre tenía que haber ellos tres ahí, ¿no? Y uno dice: uy, eran los más amigos, entonces le confiaba todo. Bueno, estoy llegando a la conclusión que eran los más cabezas duras, los más cuadrados que había y que necesitaban clases particulares para poder darse cuenta de las cosas, ¿no? Y porque ustedes fíjense que antes y después, tanto uno como el otro muestran cosas que no entienden, y hasta el final están no entendiendo las cosas, ¿no? Sin embargo, Jesús tenía puesta su confianza en ellos, sabían que tenían que llevar una misión adelante, especialmente ya los tres fueron tres apóstoles bien característicos de todo el grupo. Sin embargo, hasta el final de sus tiempos no tenían tan clara un montón de cosas, sino que la iban descubriendo, ¿no? Entonces lo vemos aquí, que en este texto de la transfiguración, que pudo haber pasado, sí, por supuesto que pudo haber pasado, pero también pudo ser intercalado entre medio. ¿Por qué? Porque de golpe ya se había anunciado la muerte. Ahora, ¿la muerte es el final? Para nosotros no, pero de aquí, ¿no? Nosotros sabemos que nos vamos al cielo, que que es la eternidad, que todo esto, lo tenemos re clarito, bájalo al corazón. ¿Es así? ¿No? Sin embargo, ¿cómo nos cuesta todo este tema? Y así como todo este tema no se entendía, porque ¿cómo puede ser que aquel que yo digo que es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, el así, de golpe va a morir como muere cualquiera, ¿no? Entonces, es como que seguido de eso está esta presentación de Jesús en algo que también tenía constitutivo dentro de él, que no es que vino algo especial, sino que lo constitutivo también era esa trascendencia, esa transfiguración, esa luminosidad,
la cual también nosotros tenemos. Ya nosotros también tenemos constitutivamente todo ese aspecto, toda esa dimensión sobrenatural, toda esa dimensión en la cual se nos invita también a esa transfiguración, para que nosotros podamos brillar desde la claridad, no para que pasemos desapercibidos, sino que seamos personas luminosas. Ahí estaban, no entendían nada. Miraban, pero no veían. No. De golpe aparece Moisés y Elías, la ley y los profetas. Aquel que ordenó el pueblo de Israel, aquel que trajo la ley, aquel que le dio todo un camino y aquel que después lo recuperó de una crisis tremenda cuando todo el pueblo estaba por irse, digamos, a cambiar de religión por persecuciones y cosas. Y Elías solito, como profeta, sale al encuentro y vuelve otra vez a traer el pueblo otra vez al camino de Dios. Entonces por eso que Moisés y Elías son los principales referentes de todo el Antiguo Testamento. Y ahí está Jesús. Moisés y Elías, Jesús en el medio, ¿no? Jesús que no está obrando por sí mismo, sino que es aquel que va continuando todo esto que ya comenzaron ellos, y en el cual es el que ahora hay que seguir y desde él poder ir iluminando toda esta ley y los profetas del Antiguo Testamento. Desde un Jesús que se presenta y un Jesús que ahí en ese momento el Padre Dios le dice: este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. No sé si todos escuchamos. Yo me acuerdo que gran parte de mi vida, especialmente cuando era adolescente, iba a misa porque había que cumplir, pero cuando volví a mi casa no sabía de qué habían hablado. No sabía de qué habían hablado, ¿por qué? Porque iba. No nos olvidemos que gran parte de la vida, lo más importante de este mundo no es Dios, sino cada uno. Por ahí que casi más de la mitad de la vida hay que estar luchando para sacarnos del medio, porque todos los vamos buscando de acuerdo a nuestro bienestar, ¿no? Y por eso también a veces, como Dios molesta nuestro bienestar, nosotros lo vamos corriendo, ¿no? Entonces, de golpe, saber escuchar. Saber escuchar es tener un oído atento, tener tiempo, ¿no? Y uno ponerse a escuchar, por ejemplo en casa, ¿no? Nos escuchamos. Escuchamos lo que dicen los otros. Escuchamos la voz de Dios a través de las personas que nos están pastoreando, de los padres, de los abuelos. Yo veo que el gran pecado de este momento es que muchas personas que piensan que dialogan y que escuchan, se llevan nada más que por consignas. Consignas armadas, donde hay una convivencia, pero donde no hay cosas nuevas en las cuales uno vaya creciendo a través de esa actitud de escucha, porque posiblemente también el otro no se esfuerza en nada por traer algo nuevo, por hablar en el nombre de Dios, sino que muchas veces la manera con la cual nosotros tenemos de imponer lo que queremos es de acuerdo a mi visión, a lo que yo creo que está bien, pero es lo que también los demás creen que están bien. Hoy en día se terminó la formación general. Hoy tiene que haber una actitud de escucha también, no solamente general, sino también individual. Hoy cada papá, como cada religioso, como cada persona que tiene que ver uno por uno aquel que lo rodea y hablarle al corazón a uno por uno para que te escuche. Ya no podés juntar tus 4 hijos y decirle, esto se hace así, sino que necesitas hablar con 4, cada uno en particular, y de acuerdo a su manera, tratar de que te escuchen y vos escuchar lo que los otros te digan. ¿Por qué? Porque si no nos quedamos en suposiciones, y es así como nos estamos manejando. Todos suponemos que somos cristianos, todos suponemos que cumplimos con las cosas, todos suponemos que está así, y nosotros después nos pegamos la gran desilusión, porque resulta que no se entendió nada de muchas de estas cosas que yo pensé que ya se habían entendido. De hecho, Pedro estaba desconcertado, ¿no? Y lo único que decía es, ay, me siento tan bien, que es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Ay, como me siento bien, no me quiero ir.
No quiero volver a la realidad de todos los días. Mejor hagamos una carpa, nos quedamos acá, por favor no nos movamos, nos quedamos acá, no, mejor, porque acá me siento bien, porque acá no me molesta a nadie, porque acá no tengo que laburar, porque acá no tengo que, qué sé yo, tantas cosas, me siento bien, el mismo Dios me está cuidando, ¿no? Y bueno, dice que después Jesús le dijo, no cuenten nada, ¿no? Y ellos aparentemente no contaron nada, sin embargo una manga de chusma tremendo, porque entre ellos se hablaban todo, y de eso no contaron nada. ¿Y saben por qué creo que no contaron nada? Porque hasta el último día no entendieron nada, ¿no? No entendieron nada. Las cosas se van entendiendo con el tiempo, por eso que cada uno tiene que vivir su etapa. Yo siempre digo, la persona más completa que he visto fue Santa Teresita del Niño Jesús, que a los 24 años pudo encontrar, diríamos, el equilibrio en su vida y una madurez que a esa edad no la encuentra nadie. Posiblemente la encontramos de viejo, ¿no es cierto? Si hemos hecho bien los deberes en un ámbito natural, digamos, y sobrenatural, vamos encontrando un poquitito más de claridad en todas las cosas. Pero si vamos haciendo los deberes, y los deberes comienzan desde joven, tratando de centrarse a sí mismo, de ir entendiendo el porqué de estas cosas y no mirar las cosas desde mi mundo, ¿no? Como uno dice, yo no creo en Dios. Está bien, pero al menos fíjate que hay millones de personas que sí creen. ¿Eso no te cuestiona? ¿No te hace ver un poco hacia afuera las cosas? No, pensá que hay cuánta gente que da la vida en este momento por aquello que cree, y vos te atreves a decir que eso no vale nada, ¿no? Tengamos cuidado con la manera de mirarnos desde nosotros, para que a lo mejor podamos entender que la muerte no es lo final, que la muerte es el principio de lo eterno, que lo podamos realmente bajar a nuestro corazón, ¿no es cierto?, para creer en este Dios y también poder experimentar esta transfiguración, ¿no? ¿Cómo entender realmente que la muerte es la vida? Y que todo el resto vivámoslo lo mejor posible, lo más posible, a ver lo que nos podemos imaginar del reino de Dios, que ya lo podamos adelantar, pero no es nada lo que sería y es pasajero, ¿no? Entonces, este tiempo de Cuaresma es para darnos cuenta de que somos peregrinos, de que nadie es dueño de nada, de que vamos caminando en un mundo donde nos vamos desprendiendo de las cosas, porque aquel que se siente dueño también sufre. Sufre porque se siente dueño. En cambio, pongamos las cosas en las manos de este Dios que nos está pidiendo esa relativización de unas cuantas cosas y de que podamos brillar en lo cotidiano, que podamos ser luz en lo cotidiano. Que el Señor nos dé la paz, que el Señor nos bendiga. Amén.